Bueno, vamos a resolver uno de los problemas de momento rígido. Y bueno, esta es una serie, son cuatro problemas, pero este es uno de los primeros. Entonces nosotros sabemos, bueno, aquí nos pide el marco mostrado en la figura, sostiene una parte del techo de un pequeño edificio y se sabe que la tensión en el cable es de 150 kilonewtons y hay que determinar la reacción en el extremo fijo E. Entonces, nosotros sabemos que para el caso de cuerpos rígidos necesitamos encontrar, vamos a utilizar las expresiones de la sumatoria de fuerzas que están igualadas en cero, que están en equilibrio, y los momentos también, la sumatoria de los momentos igualados en cero. Entonces el primer punto que vamos a hacer es determinar o escribir todas las fuerzas que están aquí. Vamos a hacer, tratar de hacer un diagrama de cuerpo libre, y lo que nosotros vemos es que tenemos, simplificando la figura, tenemos algo así, ¿verdad? ¿Sí? Entonces nosotros tenemos en este caso cuatro fuerzas de 20 kilonewtons cada una, y luego nos pide la reacción en el extremo fijo E. Entonces este punto es un extremo fijo, y ahorita vamos a ver aquí cuáles son las fuerzas de reacción que corresponden a un punto fijo. Entonces esta que tenemos aquí es el cable que presenta otra fuerza que va para acá, y decimos, porque es una fuerza de tensión, decimos que esta vale 150 kilonewtons. ¿Sí? Entonces nos faltan las fuerzas de reacción que generan este punto fijo. Entonces, si nosotros nos vamos al caso a buscar qué tipo de reacciones hacen cada una, nos vamos a encontrar aquí en este diagrama, que viene casi en cualquier libro. Si nosotros vemos, este es un soporte fijo, ¿sí? Algo fijo. Entonces genera un fuerza y un momento. Entonces tenemos que son tres variables: la fuerza en X, la fuerza en Y un momento. ¿Sí? Entonces, dependiendo del tipo de punto que tengamos donde vamos a analizar, sea un punto fijo, un rodillo, un cable corto, un perno, tenemos que ir a la tabla para ver cuántas variables genera eso. Entonces esta genera tres variables. En este punto hay una fuerza hay una fuerza en X que la vamos a llamar EX, hay una fuerza en Y que la vamos a llamar EY, y un momento en E. ¿Sí? Son las tres variables que genera. La dirección no importa, ¿verdad? Nosotros sabemos que si yo pongo, independientemente de cómo ponga la dirección, si el signo negativo es que la dirección estuvo incorrecta, ¿verdad? Entonces, si me da negativo es que la dirección va para abajo, en el caso de la Y. Si me da negativo en X, es que va para la izquierda, y si el momento me da negativo es que va en sentido contrario al que yo lo digo. Entonces ya tenemos todas las fuerzas que están aquí. Ahora, esto es generalmente lo que hacemos es descomponerlo en la sumatoria de fuerzas en X, igualarlas a 0, y las sumatorias de fuerzas en Y, igualarlas a 0. En este caso nos ayuda porque nos simplifica el análisis, ¿verdad? Entonces la única fuerza que no está descompuesta, si ustedes se fijan, estas cuatro tienen la dirección Y en Y, entonces pertenecen a la sumatoria de fuerzas en Y, igual que esta, y la única que no está descompuesta es esta fuerza, que tiene un ángulo y que hay que encontrar para poder descomponer la fuerza del cable en dos. Entonces vamos a encontrar el ángulo que tenemos aquí, porque son las medidas que tenemos, ¿sí? Si nosotros aislamos esa parte, tendríamos esto de aquí, bueno, entonces vamos a encontrar este ángulo, que si nosotros
trigonometría sabemos que este ángulo es igual a este que está acá, ¿no? Que ya nos permitiría encontrar la componente de la fuerza en X y su componente de la fuerza en Y. Entonces, para encontrar este ángulo, ya tenemos aquí las medidas que lo vamos a hacer. El ángulo va a ser igual a la tangente inversa del cateto opuesto, que es que al final son 6 metros, entre el adyacente, que es 4.5 metros. Entonces, lo que nos da como resultado 53.13. Entonces, lo voy a hacer 53.13 grados. ¿Sí? Entonces, este ángulo es de 53.3, y ahora sí podemos encontrar las componentes de las fuerzas en X y las fuerzas en Y de la tensión del cable. Entonces, F en X va a ser igual, tendríamos que son 150 kilonewtons por el coseno de 53.13, y la fuerza en Y sería igual a 150 kilonewtons por el seno de 53.13 grados. ¿Sí? Entonces, esto nos da como 90 kilonewtons, en este caso 90 kilonewtons, y de acá nos da 120 kilonewtons. Entonces, ahora sí ya vamos a las expresiones. Si nosotros tenemos tres incógnitas, que es la fuerza en X, la fuerza de reacción en Y y el momento en E, entonces necesitamos por lo menos tres expresiones, ecuaciones, ¿verdad? Entonces vamos a hacer la sumatoria de momentos de fuerza Y, que es la primera expresión, va a ser igual a, si nosotros hacemos esto en diagrama libre, serían, todas van hacia abajo, ¿sí? Entonces serían 2, 4, 6, 8, serían menos 80 kilonewtons, ¿sí? Por el signo, por la dirección, más, ponemos esta EY que suponemos que va hacia arriba, más EY, nos falta esta fuerza que está aquí, que suponemos que va hacia abajo, que va hacia abajo, pues la dirección de esta serían 120 kilonewtons. ¿Sí? Esto debe de ser igual a 0, ¿sí? Que son todas estas que están en el eje de la axis. Entonces, si aquí ya podemos despejar Y, pues la única variable, entonces la fuerza de reacción Y va a ser igual a 200 kilonewtons. Y si despejamos de aquí, 200 kilonewtons. Ahora, para la sumatoria de fuerzas en X, vamos a tener que es EX, que va hacia la derecha, lo vamos a suponer positivo, EX, más también que va hacia la derecha, FX, 90 kilonewtons. Son las únicas dos fuerzas que hay en la dirección en X, esto nos daría igual a 0. Si despejamos EX, nos dice que sería igual a menos 90 kilonewtons. Entonces la dirección de X pues, es contraria, ¿verdad? Por el signo. En realidad no va hacia la derecha, sino que va a la izquierda. Y de alguna manera es lógico, porque si esto está en equilibrio, pues si esta va a la derecha, la otra debe de hacer a la izquierda. Entonces nos falta solamente, ahorita ya tenemos esto que está aquí, y tenemos también la componente Y, entonces nos falta solamente encontrar el momento. Entonces vamos a hacer ahora un análisis para el momento. Bueno, entonces vamos a ver el momento, ¿verdad? Entonces, tenemos que la sumatoria de momentos debe de ser igual a 0. Entonces esta igual puede ser descompuesta en momentos X y momentos Y, pero en este caso lo vamos a tomar igual todos de la misma forma. Entonces si nosotros vemos estas cuatro,
Nosotros recordamos que la fórmula es momento es igual a fuerza por distancia, donde la distancia es la distancia perpendicular. ¿Sí? La distancia perpendicular respecto a la fuerza y el punto. Entonces, nosotros voy a copiar este de acá para poderlo dibujar y que quede mejor explicado. Entonces, si nosotros vemos el momento, vamos a elegirlo en este punto, lo podemos estimar en cualquiera, pero la ventaja es que nos elimina dos fuerzas, ¿verdad? La EX y la EY, porque ninguna tiene distancia con respecto a este punto. Entonces, bien, si nosotros dibujamos la dirección de este vector, dibujamos la dirección de dibujamos la dirección de y en este caso, bueno, vamos a utilizarlo por ejemplo, pero la distancia perpendicular pues sería esta. En todos estos casos, las distancias perpendiculares serían estas que ya no las dan, ¿no? Si nosotros elegimos este vector con esta dirección, entonces la distancia perpendicular se volvería esta y no la conocemos. Entonces es más fácil tomar los vectores de este vector como ya descompuestos, ¿sí? Que tendríamos que aquí es una fuerza en X y una fuerza en Y. Entonces la distancia perpendicular respecto a este punto sería la de Fx, perdón, la de Fy, que tendríamos esta de aquí, sería esta distancia, que ya no la van, ¿verdad? Sería esta, que es 4.5, y la distancia perpendicular respecto a esta, pues es 0, ¿sí? O sea, si nosotros tuviéramos este vector, por poner un ejemplo, acá, entonces la distancia perpendicular sería, si ustedes se fijan, si yo trazo esta línea así, sería esta de aquí, ¿sí? Pero no es el caso, como está en la línea de acción, esto que ocurre, quiere decir que está en la línea de acción. Entonces, como está en la línea de acción, no genera momento. Entonces, fíjense, las fuerzas que participan, ya vimos, estas de aquí no tienen distancia, porque es X y Y no tienen distancia, no participan. Entonces, son estas cuatro más la FY. Y el momento que genera que genera esta estructura fija, que es, vamos a suponer que va en esta dirección. Entonces, si nosotros hacemos la sumatoria de momentos en esta dirección positiva, ¿sí? Contraria a las manecillas del reloj, entonces vamos a tener que esto va a ser igual, desde esta la va a ser positiva, el momento que genera la estructura fija, y luego estas, si nosotros jalamos aquí esta estructura, va a ser esta dirección, ¿sí? Entonces todas estas de aquí van a ser positivas, entonces sería más 20 kilonewtons. Vamos a poner esta primera fuerza, sería 1.8, que es su distancia en metros, y luego vamos a tener que es más la segunda fuerza, que es 20 kilonewtons por su distancia, que serían 3.6 metros. Luego voy a continuar acá abajo, más 20 kilonewtons por su distancia, que serían 5.4 metros, más otros 20 kilonewtons, que es la última fuerza por la distancia, que son 4 veces 1.8, serían 7.2 metros. Ahora, tenemos ya estas cuatro, el momento y solamente nos resta FY. Entonces, si nosotros jaláramos esta estructura, jaláramos de aquí esta estructura y respecto a este punto, pues haría este movimiento. Entonces, sería contraria, por lo que sería negativa, ¿verdad? Entonces sería menos la fuerza en Y, que ya la habíamos encontrado, la fuerza en Y, que son 120 kilonewtons, por su distancia, que son 4.5 metros. 4.5 metros.
¿sí? Entonces, aquí la única incógnita sería el momento E. Todo esto, bueno, sabemos como es estático, debe estar igual a 0. Entonces, la única incógnita sería el momento en E, que va a ser igual, si todo esto está sumando, pasaría restando, está restando, pasa sumando. Entonces, serían 120 kilonewtons por 4.5 metros. Menos 20, si yo factorizo el 20 kilonewtons, sería la suma de todas las distancias, sería 1.8 más 3.6 más 5.4 más 7.2. Entonces esto me da como resultado 180 kilonewtons por metro, ¿sí? Entonces, como en este caso me dio positivo, quiere decir que al momento va en esta dirección. Entonces, este es el otro resultado, que era la otra incógnita que teníamos pendiente.